El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10. Gracias al mensaje que recibo de David Roberto Avellán. Esto es, lo que dice David Roberto Avellán es lo que procuramos hacer. Nos agradece por la pluralidad mostrada. Este programa nos da insumos, nos dice, somos nosotros los que debemos emplear nuestra capacidad de discernimiento. Gracias, esa es la idea, por supuesto, esa es la idea. Mostrar pluralidad para que ustedes tengan una valoración propia sobre lo que está ocurriendo y sobre los diversos temas que planteemos. Hablamos de economía. En estos días, Diario El Universo publica una nota denominada "Con la pandemia empieza a retroceder la clase media que ya estaba consolidada en el Ecuador". Ahí yo tengo una discrepancia con el titular del diario. Creo que la pandemia terminó de agudizar la crisis de la clase media que ya venía desde hace rato. O sea, no es que recién con la pandemia empieza la crisis ya venía. La pandemia lo que hizo es agudizar la crisis y fruto de ello es que 240,000 ecuatorianos se quedaron sin trabajo y dejaron de ser afiliados cotizantes a la Seguridad Social. Byron Villasís nos acompaña. Él en su momento se desempeñó como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, analista económico y estadístico. Le hemos pedido que nos atienda para hablar justamente sobre este tema. ¿Qué pasa con la clase media? Economista, bienvenido, buenos días. Hola Fabricio, hola Silrat y todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muy buenos días, muchas gracias por su espacio. Gracias, economista Byron Villasís. ¿Qué está pasando con la clase media hoy? Bueno, el escenario no es optimista. Estoy de acuerdo con tu diagnóstico. La condición en la que estaba la clase media en el Ecuador ya venía desmejorándose. Venía en un proceso de debilitamiento, antes de la pandemia. Mucho también debido a cuestiones de decisiones propias que se daban por parte del gobierno. Había más impuestos, había ya toda una campaña en marcha para vender la idea de que hay necesidad de reducir el tamaño del Estado, de privatizar empresas públicas. Entonces todo este framing, este posicionamiento de que se necesitan más esfuerzos y más sacrificios por parte de las clases populares ya estaba sobre la mesa. Un hecho muy concreto que materializa y que demuestra esa condición antes de la pandemia es que los acercamientos con el FMI ya estaban consolidados y todos conocíamos cuáles eran y cuáles son y cuáles se efectivizaron como condicionamientos que vinieron por parte del FMI. Entonces, sí, hay que analizar el contexto porque a veces cuando analizamos la pandemia es muy fácil comparar entre países y decir como que si fuese un número común y corriente, acá murieron tantos, acá murieron menos, pero tenemos que entender siempre el contexto histórico cuando hacemos un análisis. Ecuador estaba en ya condiciones malas antes de empezar la pandemia. ¿Desde cuándo empiezan esas condiciones malas que comienzan además a sentirse con fuerza en la clase media de la economía, economista? Yo creería que alrededor de mediados del 2018 e inicios del 2019 ya había un impacto que se materializaba sobre todo en la pérdida de empleo y en la reducción de la capacidad de compra de determinadas proporciones de la canasta familiar básica. Eso ya se reflejaba en desafiliaciones al sistema de seguridad social y se reflejaba en incrementos de sobre todo, informalidad. Entonces, cuando analizamos los indicadores económicos antes de la pandemia, claramente se puede ver que la desmejora ya se estaba presentando, sobre todo en indicadores que le afectan a los hogares. Hay una tendencia por parte del gobierno a sobrevender que lo que tenemos que fijarnos es el riesgo país, en cómo nos ven en Washington, en si somos bien comportados o no. En realidad, cuando uno analiza la economía real, la de las personas de carne y hueso, tiene que analizar el desempleo, tiene que analizar el subempleo, tiene que analizar los precios y la informalidad, y ahí uno se da cuenta que en realidad la desmejora venía desde antes. ¿Qué provoca esa desmejora de la economía de la clase media? Bueno, hay varios factores, ¿no? En temas sociales y económicos nunca hay lo que se llama el Lonely Gunman, el único factor que despliega algún tipo de efecto, pero en general yo creo que hay una reducción del movimiento, la dinámica de consumo que existía en el país, provocado por una falta de inversión.
Ahí pueden venir interpretaciones por parte de la izquierda diciendo que el Estado no fue el que actuaba más, por parte de la derecha de que no había inversión extranjera. Esos discursos ya los conocemos y son muy fáciles de reconocer. Desde mi perspectiva, yo creo que el gobierno no se dio cuenta que tenía que actuar de una forma mucho más activa para invertir en sectores estratégicos y proteger el consumo de las clases populares. No le interesó más bien construir una figura financiera internacional del país, debilitando y desmantelando una serie de mecanismos de protección. Acuérdense que antes de la pandemia no salimos de la OPEP, antes de la pandemia no salimos de la UNASUR, antes de la pandemia ya estábamos adscritos a una agenda que estaba básicamente alineada desde Washington. Entonces, todo este proceso no puede ser analizado como que si todo empezó en el 2020, en febrero. Esto empezó desde mucho antes. Ahora, eso no quita que no hay efectos. Obviamente que hay un impacto muy duro en la clase media, pero hay que analizar esa tendencia. ¿Y cuál es la tendencia que tenemos? O sea, a ver, tenemos un momento que empezó antes de la pandemia, ya venía debilitándose la clase media. La pandemia termina de agudizar la crisis. ¿Cómo iniciamos el segundo semestre del año con base en esos parámetros que cita Byron Villasís? Primero, con un incremento dramático de la pobreza y la desigualdad. Son dos indicadores claves que visibilizan como una especie de iceberg el problema que hay en la sociedad. Arrancamos más o menos con una pobreza antes de la pandemia alrededor del 25-27%. Luego se fue incrementando a niveles del 34-35%, y yo estimo que actualmente estamos ya bordeando el 40%. Desafortunadamente, tengo que ser nuevamente crítico con el Sistema Estadístico Nacional. No hay estadísticas que estén oficializando esta realidad, pero es posible hacer estimaciones como la publicación del DIF o como publicaciones independientes. En base a estimaciones se puede un poco tener una noción. Ya casi el 40% de los ecuatorianos está en una situación de pobreza, lo que es dramático no solo para obviamente la clase popular, sino en términos económicos para inclusive las propias élites, porque ellos tienen negocios que no tienen familias que les van a comprar. Es decir, todo el sistema económico se está enfriando de una forma dramática y es principalmente a los pobres a los que les afecta, pero no solo a ellos. Y segundo, el hecho de que esto también tiene connotaciones políticas. Cuando tú tienes un enfriamiento tan grande, sobre todo en las condiciones de los estratos populares, y tienes una élite que por condiciones de conexiones financieras internacionales concentra mucha más riqueza, lo que se incrementa en el país es un sistema de desigualdad. Eso provoca varias lecturas, varias potenciales interpretaciones, pero sobre todo una realidad de que se polariza en términos políticos los intereses, donde la mayoría de la gente se está agrupando en condiciones que no son satisfactorias. Esta situación que estamos viviendo hoy, guardando las distancias, Byron, porque, a ver, yo entiendo que cada momento político y económico es distinto, pero yo recuerdo que en el año 99, fruto de la crisis financiera, de la crisis económica, de la hiperinflación que tuvo el Ecuador, se pulverizó la clase media de la economía. Guardando las distancias, Ecuador apunta a vivir un momento similar al del año 99 en función justamente de esta situación tan compleja de la clase media. Yo creo que en términos de polarización, sí. Creo que va a haber un efecto muy similar al del 99 en términos de coalición, de conexión entre las clases más populares, las clases que tienen peores condiciones, y una clase media que se denomina clase media vulnerable. Es decir, antes era como que eran dos grupos que empezaban a separarse, una clase media que tomaba distancia, muchas veces inclusive más de lo que creía. Hay mucha gente que cree que es clase media, pero en realidad somos clase popular. Y aquí vale la pena una nota aclaratoria metodológica muy importante, porque todo el día o todas las personas que se interesan en esto, a veces uno asume que uno es clase media y te preguntan, ¿por qué crees que eres clase media? Porque yo no soy pobre ni soy rico. Y eso da a pensar como que tú estás en la mitad de esta distribución, ¿no? Como que fuese exactamente la distancia que existe entre ti y el pobre y exactamente la distancia que existe entre ti y el rico. Y eso no es cierto. Hay mucha más cercana distancia entre la clase media y la clase popular y una distancia muy lejana con los estratos altos. Las élites están acumulando mucho más y esto se puede ver a través del coeficiente de Gini que ya se publicaba antes de la pandemia. Entonces, este efecto de creer que somos clase media en realidad es bastante falso, bastante elaborado, y lo que nos hace creer es que supuestamente estamos en una posición neutro o promedio, cuando en realidad la desigualdad es tan grande
que es imposible que se comparen con las condiciones de los estratos altos. Estamos hablando de gente que gana 3, 4 millones de dólares al mes, y hay gente que se cree clase media porque gana 500 o 1,000 dólares. Entonces, ahí creo que hay un efecto que se va a paralelizar o va a ser bastante similar con el 99, ya retomando tu pregunta. ¿Por qué? Porque existen coaliciones entre las clases populares y clase media, donde se dan cuenta que en realidad las condiciones siempre fueron para beneficiar a un sector muy pequeño y muy específico de la población. Ahí... Obviamente hay diferencias, ¿no? Solo para terminar rapidito el tema de la migración. Yo creo que ahí va a haber distinciones. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a dar la migración? Porque el fenómeno de la pandemia es un fenómeno global. Y además porque no hay las mismas condiciones para migrar, pues, no solamente por el tema de la pandemia, sino por las condiciones de los otros países a nivel político, económico y migratorio. No es lo mismo que en el año 99. No es lo mismo porque la crisis fue sobre todo en Ecuador. Ahora la crisis es en Ecuador, pero también existe a nivel internacional, aparte precisamente de lo que tú mencionabas, ¿no? Hay barreras mucho más explícitas y fuertes para poder migrar de forma indocumentada, lo que hace obviamente que los estratos medios y populares no tengan esa opción. Entonces, más o menos ese es el diagnóstico, pero desafortunadamente no es tan optimista, sobre todo pensando en las condiciones que desmejoraron después de la pandemia. A ver, y aquí es importante preguntar, hemos empezado hablando de la clase media, hemos contextualizado la situación de la clase media. Le pregunto a Byron Villasís, ¿cuál es la clase media? ¿Qué se considera clase media? Sí, a ver, ahí hay un tema también metodológico que es lo que estamos hablando. Voy a hacer dos aclaraciones rapidísimas. Una aclaración política. La clase media es mucho menos de lo que se cree. No porque no seas pobre ni porque no seas rico eres clase media. Eso es una conceptualización equivocada. Acá la mayoría de la gente está en un extremo de la distribución y hay muchísima distancia entre ese gran grupo que estamos en el extremo de la distribución y el otro grupo que está en el estrato rico. Entonces, la clase media en realidad es mucho menos de lo que ustedes imaginan, de lo que nosotros imaginamos. Por tener un ingreso de 500, de 1,000 dólares, inclusive agregado como hogar, no nos convierte en clase media. Hay que tomar en cuenta eso. Tenemos muchas más similitudes que pensar con las clases populares. Primero. Y segundo, un tema metodológico. A ver, esto de las clases sociales también es medio engañoso, porque a veces uno comete el error, y también me incluyo ahí, en pensar que el ingreso define todo. Que si yo gano 500, 1,000, 2,000, 3,000 dólares, eso me hace de determinada clase social. Eso no es cierto. El ingreso es uno de los factores que me ayudan a identificar qué clase social soy. Aquí hay muchos debates, pero generalmente se concluyen que hay al menos dos otras cosas que tienen que evaluarse para identificar qué clase social soy. El nivel de educación del jefe del hogar y el tipo de empleo que tiene el jefe del hogar. Y ojo que puede ser él o la jefa de hogar. Eso es muy importante, sobre todo para temas metodológicos. Entonces, solo una vez que se identifique cuál es el nivel de ingreso y el nivel de educación del jefe del hogar y el nivel de empleo que tiene el jefe del hogar, uno puede tener una idea de qué clase social es. Ahora, dicho eso, obviamente hay debates y hay una especie de discusión sobre cuál exactamente es la clase media, ¿no? En Ecuador, básicamente estamos hablando de una persona que en realidad gana entre unos 400 y unos 850 dólares al mes. Normalmente gasta entre el 80 y el 90% de ese ingreso. Es decir, tiene apenas un 20 o un 10% que logra ahorrar. Es un jefe de hogar que tiene una educación secundaria o de un título universitario. Y lo que sucedía normalmente antes de la pandemia, esta clase media estaba fuertemente apoyada en los servicios del Estado. Tenía al menos un préstamo con el BIES, tenía algún tipo de apoyo relacionado con seguro de desempleo o seguridad social. Es decir, esta clase media dependía mucho más del Estado de lo que se cree. Y eso no es ni malo ni es condenable, es normal porque en un país que tiende a desarrollarse necesita esas estructuras de movilidad social. Ahora, esa clase media tiene una pequeñita distinción. Había una clase media que estaba en mejores condiciones, que no era tan vulnerable. En esa clase media que estaba en mejores condiciones, el ingreso ya no es de 400 a 850, sino entre 500 y 1,000 dólares. Es decir, sube un poquito el ingreso y el nivel de educación también es un poquito más elevado. Ya puede haber una maestría, puede haber un título universitario y el empleo es un poquito más estable, o mejor dicho, era antes de la pandemia. Entonces, son personas que tienen más o menos esos rangos de ingreso, pero no perdamos de vista dos elementos: el nivel de educación, las condiciones de empleo y sobre todo el apoyo que tenían por parte de infraestructura social por parte del Estado.
Pero es un requisito sine qua non para que alguien se considere de clase media o se lo identifique como parte de la clase media, que tenga un trabajo en relación de dependencia o un ingreso fijo o no. No necesariamente, más depende de otros factores como las condiciones de hábitos de consumo y de estilo de vida. No es lo mismo, por ejemplo, que yo gane, me estoy inventando, que yo gane $3,000 y viva en la mitad de un barrio popular, por ejemplo, en la mitad del Comité del Pueblo y gano $3,000, que ganar $500 y vivir en un barrio que en teoría es mucho más, con mucha más oferta cultural tradicional, por así decirlo. Entonces, depende mucho de las condiciones socioculturales que existen en el hogar. Entonces, sí, obviamente si tú tienes un empleo estable, te permite tener un nivel de planificación, sobre todo financiera, económico, familiar, pero no lo es todo. Hay otros factores y sobre todo enmarcar lo que menciona. La clase media es mucho más cercana a la clase popular, a lo que por también cuestiones de esta influencia mediática, pero en realidad somos más populares de lo que creemos y no hay que tener miedo de decir eso. Claro, y también lo que usted nos ha explicado, ¿no? Las brechas, la distancia que hay entre ricos y pobres en este país, cuando lo ideal era seguir apuntalando un proceso de reducción de esa brecha, de reducción de las inequidades. Resulta que, y le pregunto a usted, Byron, este momento otra vez hemos vuelto a esta distancia sideral entre los unos y los otros. Sí, y lo más desafortunado es que lo naturalizamos, lo normalizamos. Vemos como normal que una mujer afroecuatoriana del sector rural no tenga la más mínima movilidad social o espacios de acceso a un trabajo estable o capacidades de crecer. Lo mismo con sectores indígenas, rurales. Si tú naciste en una ciudad o en un poblado rural y no tuviste educación privada, básicamente estás condenando el 40% de tu ingreso el resto de tu vida. Y esas cosas son absolutamente anormales. Por otro lado, nosotros normalizamos o naturalizamos que determinadas personas de la noche a la mañana se vuelvan millonarias porque de pronto están conectadas con determinada familia, o creemos que un apellido ya convierte un estatus y por lo tanto tienen derecho a tener ciertos beneficios adicionales a los demás, o una especie de creer que todo lo extranjero es bueno, que tiene un determinado apellido. Ese tipo de colonización empieza en la mente, es una colonización mental. Hay que recordar que no es normal que tú, siendo de cualquier etnia que pertenezcas, de cualquier zona geográfica del país, de cualquier género o orientación sexual, tú deberías tener los mismos derechos y las mismas capacidades de crecer. Pero no, se está naturalizando como que aquí, para que seas exitoso, o como quieras definirlo eso, tienes que ser del sector urbano, tienes que ser mestizo, tienes que ser hombre y tienes que estar conectado con las élites. Y eso es absolutamente aberrante. Tenemos que quitarnos eso de la cabeza y sobre todo reclamar cuando veamos que no se estén dando las condiciones, que creo que sobre todo ahora. Estamos racionalizando, estamos normalizando que es normal la exclusión, que es normal la desigualdad, cuando eso está mal. Correcto. Economista, y en honor al tiempo, lo último, ¿cómo va a cerrar el año? ¿Cómo apunta a cerrar el año? ¿Cómo apunta el último tramo del gobierno del presidente Moreno, los últimos 10 meses y medio, con base en lo que hemos conversado durante esta mañana? Uy, no sé dónde se van a meter. A ver, creo que hay para sonar un poco más académico, creo que toda esta presión social normalmente tiene válvulas de escape. ¿Ya? La gente aguanta, pero aguanta hasta cierto nivel. Es una especie de umbral. Hay condiciones económicas, hay condiciones sociales que pueden tener determinadas tolerancias por parte de la población. Pero yo creo que la válvula de escape va a ser el tema electoral, las elecciones del 2021. No veo un escenario positivo para ninguna alternativa que esté asociada ni directa, ni indirecta, ni de lejitos, ni de cerquita con el gobierno actual. He sido muy crítico con ellos porque creo que hay que ser crítico cuando uno ve las cosas que están mal y asimismo he sido respetuoso. Yo nunca he insultado ni he tratado de hacer quedar mal, pero sí creo que hay que ser crítico cuando las cosas se están haciendo mal. Se supone que eso es normal en un país donde hay democracia. Y por eso hay que decirlo con todas sus letras. El gobierno ha fracasado en tener una estrategia concreta para proteger a la población, inclusive antes de la pandemia.
y eso va a tener una reacción por parte de la población, sobre todo en las elecciones. No tiene trabajo estable, estamos literalmente muriéndonos a cantidades que son muy superiores a cualquier otro país de nuestras condiciones, y no existe un plan de mediano y largo plazo. Yo veo en el gobierno más bien una expectativa de concentrar todo en el discurso político. Y desafortunadamente lo que hizo el ex vicepresidente, o no sé si ya está aceptado, no, la renuncia, lo que fue. No, hoy la aceptan. Precisamente demuestra eso. ¿Cuántas manos hacen falta ahorita para trabajar? Literalmente somos un país por número de muertes per cápita en el continente con más muertes. Y demuestra con una decisión de salir del gobierno, lo materializa, cristaliza eso, que lo que le interesaba era un posicionamiento político. Y es muy triste porque él pudo haber construido una imagen haciendo lo que debía hacer en su momento, trabajar, mostrar mucho más de lo que podía hacer, demostrar que no le interesa la política. Pero es una señal, no es una señal de esto de que está priorizado el debate político sobre el debate de las condiciones de la gente, y la gente no es tonta, la gente reacciona, y eso es lo que creo que va a suceder en 2020. Correcto. Economista, gracias por el tiempo y por estos minutos. Muy ilustrativa esta charla con Byron Villasís. Gracias por el tiempo, un abrazo. Un placer, un abrazo a todos. Gracias al economista Byron Villasís, especialista en materia económica, ex director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación de la clase media de la economía. Ojo, no es exclusivo de la pandemia, la clase media ya venía enfrentando dificultades que ciertamente se agudizaron en los últimos meses, fruto justamente de la grave situación sanitaria que derivó en una crisis económica en el Ecuador.